tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es viernes 23 de junio, con el gusto y el agrado de recibirlo aquí en este espacio y sobre todo invitarlo a que le dé like a las redes sociales de Cabecera, donde usted puede recibir toda la información que se va generando momento a momento y minuto a minuto. Recuerde, los deportes a la primera hora y también la información internacional está a su disposición ahí. Obviamente también lo nacional y lo local, desde luego, ¿verdad? Ahí está. Claro, siempre presente, ¿no? Ahí abasteciendo la información. Visite la página de Cabecera MX, donde usted podrá recibir toda esta información, pero además en Telegram, si usted se suscribe en el Cabecera, ahí usted también podrá recibir esta información. Y bueno, pues el día de hoy saludo con mucho gusto a mis compañeros en este día. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo estás, José Ángel? Encantado de saludarles y deberías de explicarle a nuestro público por qué los deportes, el editor de deportes en Cabecera se llama Osvaldo Monos, el de la sección internacional Alberto Velasco, y activísimo siempre subiendo la información al momento. Minuto a minuto están ahí ellos, por eso siempre puestos, siempre puestos. Qué bárbaro. Saludo con mucho gusto a Eugenia, nuestra güerita, ¿cómo está? ¿Qué dice la mendiga política? Señores, pues aquí, como todos los viernes, que es el mejor programa de toda la semana, aunque luego Osvaldo me critica muy duramente, pero no importa. Gracias por estar con nosotros. Y recuerde, si algo no le gusta de todo lo que decimos, de todo lo que comentamos, pues que nos escriban, que nos manden mensajes, ya sea a nuestros Twitter particular o a los mensajes que pueden dejar aquí en el programa también, por favor, porque necesitamos que ustedes nos digan qué tan mal estamos, ¿verdad? Digo, porque a veces sí nos equivocamos y a veces pues les decimos la neta, la verdad. No, y si estamos bien, también dígalo, ¿verdad? Apoye, Sí, respalde. es Sí, válida la retroalimentación. es correcto. Ramiro Escoto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y muy buenos días a todos los que están siguiendo. Perdón, el timbre me pone nervioso porque el jefe José Ángel pues nos acompaña esta mañana en el inicio de fin de semana. Espero no echar a perder el programa. No, nada de eso, bienvenido. Viene a supervisarnos, a ver qué tanto decimos. Sí, eso Sí, A ver, sí. a ver si es cierto que hacemos las cosas bien. Eh. Aquí estamos. Osvaldo Monos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarlos, güeyita, Ramiro, José Ángel, aquí listos para un timbre más. Le recomiendo al rato que vaya ahí a Cabecera para que vea un especial de Pamela Tajonar, una portera que viene de Europa, aunque es mexicana. Bueno, no les cuento el spoiler, mejor al ratito usted lo ve. Bueno, estaremos pendientes de esa información. Oigan, pues lo que se esperaba, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues le dieron palo, ahora sí, le completaron, mejor dicho, de dar palo al plan B de la 4T, ¿no? 9 votos a favor y 2 en contra, pues los dos que ya se esperaba, ¿no? De quién venía, ¿no? Osvaldo. Pues sí, o sea, el plan B pues ya lo podemos dar por sepultado. Habrá que esperar lo que nos espere con el próximo plan C, que seguramente pues no será tan benévolo o tan agradable como lo fue en su momento el A y el B, ¿no? Eh, Sabíamos pues que quienes estaban, ya se había decantado anteriormente el ministro Saldívar, ¿no? Que como que no le gustaba mucho la onda como se había planteado, y pues hoy se vio que pues se sumó a los que pues estaban en contra de este plan. A mí me parece que es justo que se hagan esas cosas, porque por lo menos dentro de todo este marasmo de información negativa y que nos pone a temblar a algunos la situación política de este país, pues por lo menos la Suprema Corte de Justicia es como un remanso, ¿no? Como que ahí alcanzamos a respirar un poquito, porque sí, la situación es complicada. Espero que pues la respuesta del presidente sea menos agresiva, lo dudo, pero por lo menos lo que lo tiene ahorita más entretenido es los coordinadores que quieren ser presidentes
presumir los logros de la 4T porque no hay mucho que presumir. Entonces, eso yo creo que lo va a mantener más ocupado un rato antes de sacar a la luz lo que seguramente ya tiene en el escritorio, que es el plan C. Así es. Güera, pareciera que la Suprema Corte de Justicia es la verdadera esperanza de México, ¿no? Bueno, hay que aclarar y tomar en cuenta una cosa. La Suprema Corte de Justicia únicamente checó la parte en la que no se cumplieron los requisitos en el Congreso de la Unión para aprobar toda esta serie de reformas a la ley electoral y otras leyes también. Entonces, no se fueron, digamos que al fondo del asunto. O sea, no revisaron, ni criticaron, ni negaron, ni rechazaron, no aprobaron las reformas que hizo el presidente, sino nada más la forma en el proceso legislativo, cómo se hizo que no fue el correcto porque no les dieron con tiempo a los legisladores todo el dictamen para que pudieran leerlo, revisarlo y tomar en cuenta si sí o si no se aprobaba en un lapso muy corto de tiempo. Entonces, no fue tanto este plan B que se hubieran caído las reformas, sino que no se pudo revisar, no se aprobó, no se revisó el fondo del asunto, sino nada más como lo habían planteado los de Morena, los de la 4T y sus aliados, la forma en cómo lo llevaron a cabo en el Congreso. Entonces, creo que eso hay que tomarlo muy en cuenta porque, bueno, si el plan B ya no le funcionó, no sé siquiera, digo, el plan C, que es otro de los que había mencionado el presidente, ya no tiene nada que ver con esto de las reformas a las leyes, sino que ya estamos viendo, vamos a esperar que es el CAR completo que quiere tener el presidente con la elección de los candidatos que va a tener tanto para el Congreso de la Unión como para el Senado, en donde pues ahí ya podría él hacer los cambios que le diera su regalada gana, si es que tuviera la mayoría del CAR completo como él pretende, para más adelante, con el próximo presidente, dependiendo quién quede, poder hacer modificaciones y dejarlo todo a modo de la 4T. Creo que eso sería un punto interesante porque no es nada más el decir, sí, ya le tomaron el plan B. No, pues nada más no aprobaron la forma en cómo se aprobó el plan B en el Congreso de la Unión. Sí, el tema aquí tiene que ver con el proceso legislativo que se llevó, que no fue el correcto, lleno de vicios, lleno de situaciones que fueron muy tipo fast track, como dicen los gringos, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que conllevó a esta decisión. También hay que señalar y destacar que el proyecto del ministro Lainez creo que se apega muy, muy, muy a derecho, Ramiro. A ver, hay que considerar varios puntos. El primero de ellos es que yo le preguntaría al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, si me permitieran estar en la mañanera, ¿qué es la 4T ahora? Es decir, con todo lo que conlleva el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los que no son doctos del derecho, estén desacreditando lo que diga el presidente, pues conforme a el derecho que incluso ha sido ejemplo para otras naciones, la lógica no ha estado y por eso se le ha rechazado la iniciativa. El presidente lo toma personal y cada mañana, cuando puede hacerlo y cuando no, también lo hace. Está ahora tratando de desacreditar a un órgano, llamando a que magistrados y ministros sean por elección popular, cuando, bueno, hemos visto que a veces la gente no tiene ni siquiera idea de por qué se le lleva a estas famosas consultas, a las cuales, por cierto, nos ha costado un verdadero dineral y no se ha hecho absolutamente nada, empezando por las mesas de la paz, que pocos recuerdan en el inicio de su sexenio. Sí. En el asunto del plan B, pues todos ya sabíamos que iba a ser rechazado, ahora dicen que viene el plan C, también será rechazado. Estos son cortinas de humo y insisto, porque el presidente no le está saliendo un cierre como él hubiera querido. Se le viene encima el tema del sector salud y Dinamarca, que ya antier dijo que no será como Dinamarca, que será mucho mejor que Dinamarca, y está tratando, ¿no?, de que pues ya el pleito con la Suprema Corte de Justicia de la Nación será simple y sencillamente verbo y no sustantivo. Y bueno,
yo aplaudo la decisión de la Suprema Corte porque está apegada a derecho. Y eso es único en nuestro país. Estamos o debemos estar en un estado y marco de derecho. El presidente no es tonto y sabe perfectamente bien desde el principio que estas ideotas eran solamente eso, si usted lo lee sin acento. Y lo que pasa es que es cierto lo que comentas, Ramiro, pero también el presidente sabe sacarle jugo a todo esto, ¿eh? Sabe cómo manejarlo política y comunicacionalmente, porque sabe sacarle provecho a todos estos reveses que él ha recibido. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Hay un pendiente aquí, José Ángel. Este pendiente es el INE. ¿Qué va a pasar? Porque pues se revierten las normas, las leyes y qué va a pasar ahora con el juego de los coordinadores, las corcholatas y todo lo que ya están iniciando en Morena. El que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya revertido la primera y segunda partes del Plan B era previsible y por lo tanto el Instituto Nacional Electoral siguió trabajando como lo venía haciendo, es decir, bajo las reglas del juego que ya estaban instauradas, porque tarde o temprano todos sabíamos, inclusive Morena, que esto iba a pasar. Y bueno, por supuesto que la Suprema Corte se fue por un tema muy sencillo como es el relacionado con los procesos legislativos y por eso le dio para atrás, pero en realidad si se hubiera metido también de fondo, hubiese muchos aspectos por los cuales se podría revertir. Hay que recordar rapidísimo qué incluía este plan B. En su primera parte, la que primero anuló la Suprema Corte, tenía que ver con la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Qué se pretendía? Que funcionarios públicos pudiesen hacer promoción política permanentemente, promoviendo su imagen, lo cual, bueno, estaba prohibido en la ley que ahora sigue vigente. La otra parte, que se pudiera repartir votos del partido grandote, que en este caso es Morena, entre los chiquitos, es decir, que la chiquillada pudiera subsistir aun cuando no cumpliera con el porcentaje de votos requerido para conservar el registro. Es decir, les daba vida eterna a los partidos pequeños. Todo eso quedó anulado en la primera parte del plan B. En la segunda, bueno, lo relacionado con los recursos del Instituto Nacional Electoral, con la infraestructura, con toda la parte operativa que quedaba ahí mocha y que afectaba así a los procesos electorales. Todo eso quedó atrás. Es decir, seguimos regidos por la ley como se encontraba. Pero, repito, tanto el presidente como los miembros de Morena sabían que no iba a funcionar. Le funcionó en eso, en el discurso de López Obrador. Le funcionó en lo que él sabe hacer muy bien, hacerse la víctima y decir que están en contra de él y de sus proyectos, y la verdad es que sigue mandando ese mensaje a un sector de la población que le cree todas las cosas, y ese sector es el que lo apoya y lo hace fuerte en su proyecto político. Me llama la atención algo y con esto paso los micrófonos. Miren, hay un senador, que seguramente recuerdan ustedes muy bien, Alejandro Rojas Díaz Durán, gente de Ricardo Monreal. Ya no voy a mencionarlos como corcholatas, ya no los voy a mencionar como aspirantes a la candidatura, porque aguas, ¿qué creen? El INE está advirtiendo a los medios de comunicación que podría haber sanciones si se les refiere como tal. Así que tenemos que hacerles referencia como aspirantes a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, algo por el estilo. Bueno, Ricardo Monreal, aspirante a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, tiene muy cercano a Alejandro Rojas Díaz Durán. Y en un tuit público, desde el principio, el plan B sobre el INE fue inconstitucional. Escuchen, fue inconstitucional y representó una regresión política que amenazaba el régimen democrático de México. Presentaré en el Senado una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de fortalecer y proteger la autonomía del INE. De este modo buscaremos anular la tentación de cualquier gobierno de cooptarlo y someterlo en el futuro. Es un morenista. La garantía de la gobernabilidad democrática del país descansa en el árbitro electoral confiable, como este INE en particular, que nos ha reconocido en Morena todos nuestros triunfos electorales. Cuantos más ciudadanos y cero partidistas sea, el INE en México será mejor. Oigan, pues es el mismo INE el que les dio el triunfo a Morena con López Obrador hace 4 años. Pero bueno, son curiosos. 5 ya, ¿verdad? 5 años, ¿cierto? Son curiosos, pero les funciona el discurso. Esa es la realidad. Y es que, regresando y un poquito haciendo un contexto de todo, pues es lo que más le ha funcionado al presidente, es ir pateando el bote en ese sentido, ¿no?
de tal suerte de que se sigue hablando del tema, se sigue hablando del tema, mientras por el otro lado están ocurriendo otro tipo de cosas que son tan importantes como este mismo caso, pero este tiene más foco, ¿no? Y obviamente, pues habrá algunos movimientos que ahora sí que, como decía el Chapulín Colorado, están fríamente calculados para cuando sean necesarios salir a la luz pública. A ver, hay que nada más recordar que esta misma semana Mario Delgado toma los micrófonos a inicios de semana y habla sobre la numeralia que espera para el próximo 2024, en donde dice que buscarán 33 millones de votos, es decir, 3 millones más que lo que consiguió Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente, esto tendría sí y solo sí quedarse con una serie de factores. El primero de ellos, el que sigue estando sobre la mesa, que es el INAI. El otro, el tema de cooptar, por supuesto, el asunto del INE. Y tercero, estos planes y estas situaciones en donde todos los que están en contra de las iniciativas del gobierno de México hacen personal el pleito con el presidente, es decir, de los que estamos aquí, lanzamos un tuit o damos un comentario editorial en el periódico, en la página web, en la radio, en la televisión, y las hordas que defienden a un personaje que dudo mucho que tengan una amistad o sean familiares, me refiero al propio presidente, pues el presidente ha hecho de eso un ejército leal. Y eso está buscando desacreditar para el 2024 todo aquello que se publique como real y verdadero, justificando con un no, son, ya déjatelo de neoliberales y conservadores y demás, simple y sencillamente están en contra mía. Sí. Y si estás en contra mía, estás en contra de la cuarta transformación. Y vuelvo con la misma pregunta. ¿Qué es, de la gente que me está viendo y escuchando, qué es la cuarta transformación? ¿En qué va esto? Cuando el presidente ni siquiera sabe cómo está el rumbo del país hoy. Es correcto. Y bueno, perdón, a mí me pasó el día de ayer, en mi cartón hablaba acerca del tema de la energía eléctrica y traje encima así a un montón de gente comentando de manera negativa y los empecé a revisar cada uno. O sea, el que más seguidores tenía era 10, pero ahora había de 0, 2, 3, 5 y 10. Es que ni a calor te llegue. No me llega ni a calor, pero sí me doy cuenta de que son gente que nada más está a eso, ¿no? O sea, y o no son revisas. gente. Exacto, o no son gente. O sea, Exacto. Y si se fijan también en las fechas de creación, tienen una semana, 2 días, un mes, son nuevas. de que sí, de que las Son acaban de crear recientes. nada más. Sí, las crearon exclusivamente para estar golpeando a quienes opinamos diferente a lo que dice el presidente, ¿no? O alguna gente de su gabinete también. Así es. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que el plan C, ese ya está, que fue precisamente la presidente consejero, ¿no? Y todo el equipo de agregados al INE, que también son, pues, en su mayoría morenistas, ¿no? Que será parte también de ese plan C. Ahora, tal vez vendrá un plan D, y ya no sabemos cuántos más, ¿verdad, güera? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Osvaldo, ahorita comentabas algo sobre los apagones, ¿no? Y esto, pues algo está fallando en la Comisión Federal de Electricidad. Pues hay un problema que, desde luego, es un problema que han de tener allá por Timbuktu, por Uruguay, por no sé, cualquier otro lugar en el planeta, menos en México, porque en México hay reserva suficiente, o sea, hay suficiente carga en la pila para que en México no se nos vaya la luz. Pero, pequeño gran problema, hay muchísima gente, no solo en el estado de Jalisco, en muchas ciudades del país, que están manifestándose que no tienen energía eléctrica, sobre todo eran, según escuché, 30 y algo de colonias en la periferia, en la zona conurbada de Monterrey, tan solo por citar una ciudad, que estaban con un problemón de muchos días, que la gente estaba batallando porque, súmela a esto, que por ejemplo la ciudad de San Nicolás de los Garzas tiene por medio de todos los días de 40 a 42 grados centígrados, que la gente no tiene luz ni siquiera para poder prender un ventilador o abanico, como le dicen ellos, y que sus alimentos se están echando a perder en los refrigeradores y además
por si esto fuera poco, en muchas partes del país hay una falta, no hay hielo, no hay hielo para poder enfriar o para consumirlo. Entonces, pues es un problemón, y es un problemón tremendo para quien quiera verle del otro lado, porque justamente toda la horda de trolls que nos avientan dicen que no es cierto, que son informaciones falsas, que esto no está sucediendo, pero aquí mismo, en la periferia de la ciudad, ha habido lugares en los que no hay energía eléctrica por un buen rato. En otros lugares se han manifestado pues la gente de que les hace falta, pero pues como si nada, ¿no? ¿No? O sea, nos dijeron que también no había ninguna persona fallecida por golpes de calor, por las altas temperaturas, y ya, o sea, hoy nada más nos llegaba una imagen tristísima, ¿no? En un campo de béisbol en Navojoa, Sonora, donde uno de los jugadores, a consecuencia de un golpe de calor, pierde la vida porque además ni siquiera una ambulancia había en el campo de juego. Entonces, sí, la situación se está saliendo de control. No vamos a hacer como Dinamarca, porque en Dinamarca no se les va la luz, en Dinamarca hay hielo, en Dinamarca a la gente de Suiza le conservan sus alimentos y no se mueren de golpes de calor en los Pero estadios. no tienen litio como aquí. Ah, no, Pero pero ¿para tienen, qué lo Ajá. pero necesitan? tienen planta de luz. Sí. Cuando menos Sí. se le va la luz, pues ahí tienen la planta y entra. Y tienen más cosas, tienen materia gris. A ver, pero complementando un poquito lo que dice Osvaldo, efectivamente el presidente niega el asunto que ya había dado a conocer la prensa. Es decir, hasta dónde la ética de los titulares de las instituciones están al servicio realmente de México y no al servilismo del presidente. Te estoy hablando de la Secretaría de Salud, que por cierto, desde que acabó la pandemia han manejado en el olvido, entre comillas, porque así conviene, a Hugo López Gatell, con también semejante decisión que tuvo y que manejó durante un asunto en donde se rebasaron todas las muertes pensables. Y hay otro tema para la gente de cabecera que gusta de los números. Ustedes recuerdan que el gobierno de México iba a indemnizar con 11,000 pesos a los familiares de personas que hayan muerto por COVID-19. ¿De cómo sería esa cifra y Uf, cuánto fue lo que realmente se utilizó en ese gasto para indemnizar a todas las familias que buscaron este apoyo económico? Haga la cuenta y se dará cuenta, valga la redundancia, que el presidente ya no habla de esto porque se le salió de las manos algo que le hicieron efectivo a través de una narrativa. Pero regreso, en el análisis como tal, de lo que bien dice Osvaldo, el presidente sabe de la muerte por golpe de calor de al menos 7 u 8 personas que sí le había dado el sector salud y que la prensa documentó. Evidentemente ya no le quedaba de otra más que decir sí hubo muertos, pero la prensa es amarillista, la prensa es esto, o sea, no he visto al presidente decir la he regado o no he tomado la decisión correcta. Siempre hay un culpable y así va a pasar a la historia. Ese es el tema. José Sí, Ángel, algo. Sí, adelante, perdón, adelante, bueno. hablando de esto de la luz, de los cortes de la luz, hay otra cosa también que es importante. Mm, los recibos de la luz están llegando muchísimo más altos que en otras temporadas o en otros años donde hacía calor. Bueno, si bien es cierto que el calor está haciendo que tenga uno más tiempo un aire acondicionado o más ventiladores en casa, pero a mí me pasó algo muy curioso. Hace 3 bimestres que me llegó un recibo de la luz por 1,800 pesos, cuando normalmente mi bimestre era de 400 pesos. O sea, yo decía, pues, ¿qué hice, no? O sea, ¿cómo me pude haber gastado en 2 meses tanta energía eléctrica como para que me llegara esa cantidad? Pues fui, alegué, no logré nada, tuve que pagar ese dinero a la comisión. Eso sin que tuviera yo ventiladores prendidos o máquinas o lo que fuera. ¿Qué va a pasar en este próximo bimestre que se complete para algunas personas cuando les llegue el recibo y vean lo que les están cobrando por tener esos ventiladores, esos aires acondicionados, los de splits o lo que sea, por esta temporada de calor?
porque no creo que la comisión le vaya a hacer un descuento precisamente por lo que están ocasionando. Y no sé si se han dado cuenta también que hay horarios determinados, no sé, por ejemplo, en la noche que ya llegan todos a su casa y que la luz empieza a parpadear en las casas y se oyen el refrigerador que no está funcionando igual. Dice la comisión que es porque como todos prendemos al mismo tiempo que llegamos a nuestra casa el ventilador o el aire acondicionado, es insuficiente la cantidad de energía para todo lo que se está consumiendo. Entonces, eso es otra de las cosas que está afectando también muchos de los equipos de casa, que son importantes como un refrigerador, y tener aquí en la oficina también pues un ventiladorcito para que le esté uno acalorando. Pero es otra de las cosas, lo que va a llegar de caro el recibo de la luz con este calor que nos está llegando atípico. Así es. Mira. Eso que dices es la sobrecarga, ¿no? 404 es mi último recibo. No tarda en llegar el otro. Vamos a ver. Guárdenos este programa para verlo. Para checarlo. José Ángel, andas muy calladito. Pues es que con el apagón, ¿qué cosas suceden, no? ¿Qué cosas suceden con el apagón? No, a ver, Qué poético. ojo, che, qué bárbaro. Anótenlo, por favor, porque podemos hacer hasta una canción Faltó la música nada más. con esta frase, exactamente. Bueno, la realidad de las cosas es que en torno a este tema del suministro eléctrico hay mucho por hablar. Aunque el presidente lo niegue, sí han existido los apagones. Aunque el presidente lo niegue, existe evidencia, por ejemplo, de cómo en Yucatán, particularmente en Mérida, el 12 de junio, hubo bloqueos de calles en colonias del oriente y el centro como protesta por la falta de electricidad. Hay evidencias de que en Veracruz había preocupación en días anteriores porque decían que los apagones y la falta de agua en algunos hoteles podría afectar a los turistas. Hay evidencia de que por lo menos en 15 estados de la República, de acuerdo con lo que han dicho el sector empresarial, se han registrado constantes apagones. Y el único que no lo quiere reconocer, pues es el presidente, seguramente aconsejado, mal aconsejado, aconsejado a medias por Manuel Bartlett, el titular de la Comisión Federal de Electricidad. Pero miren, me voy a ir más allá. En este momento, tal vez por la ola de calor estemos así. Pero todo lo que está en torno a la generación de energía eléctrica en México tendría que preocuparnos. Tenemos 158 centrales de generación de distintas tecnologías. Hay algunas que seguramente son de vanguardia. Pónganle ustedes el número que gusten, no lo tengo a la mano. Si fuese hidroeléctricas, si fueran aquellas las de generación eólica o solar, bueno, podríamos hablar de que no hay tanto purrum, si lo permiten. La bronca está en que las que son de combustión, en las que están utilizando, ahora sí que combustible, vaya, pues le están metiendo lo peor de lo peor. ¿Se acuerdan que iban a derivar para allá todo el combustóleo que se genera y que es el más contaminante? Podríamos inclusive empezar a deducir, sin temor a equivocarnos, y seguramente también esto no lo refutarían, que parte de este calor que se ha sentido muy en particular en México, porque hemos tenido récords en temperaturas altas casi a nivel global, tiene que ver con ese exceso de productos de energéticos fósiles y particularmente de los más contaminantes, esos que inclusive los tratados internacionales prohíben. Así es. La Ciudad de México, que nunca tenía tanto calor, lo ha padecido. Tiene cerca una planta de esta naturaleza. Guerrero, que también de repente dicen, oigan, es que hasta en las zonas altas estamos teniendo muchísimo calor. Guerrero no nada más es playa Acapulco, ¿verdad? Tiene también zona serrana. Pues en Michoacán está la más grande planta generadora de electricidad, muy pegada justamente al estado de Guerrero. Y también está quemando ese tipo de combustible. Así pues, podríamos deducir, sin temor a equivocarnos, que también esta irresponsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad está perjudicando a nuestro medio ambiente y está acelerando el calentamiento global en nuestros microclimas nacionales. Pero espérate, te tengo buenas noticias. La gobernadora de Quintana Roo dijo en la mañanera que el Tren Maya va a funcionar con diésel ecológico. Así lo dijo. Del chido. Entonces, Bueno.
me parece que esa es una buena noticia que sí nos pone a la vanguardia de manera internacional. Regresando al tema que bien mencionas, José Ángel, estas manifestaciones de cierre de calles, de carreteras, el presidente hoy dijo que lamentaba que en México existiera esa clase de expresiones cuando a él se le olvida lo que hizo en el Zócalo y algunas calles hace algunos años. De memoria corta, pues, el presidente de México, y ahora que le toca estar del otro lado del escritorio, pues es muy fácil señalar sin aceptar, vamos, sin querer siquiera ver una realidad en donde hoy la inseguridad en carreteras, en calles, en domicilios, en negocios, es eso, algo que le grita y le toca en la puerta, una puerta, por cierto, que no abre aún y con una orden judicial para las llamadas réplicas. Alzheimer a conveniencia, ¿no? Claro. Antes la causa lo merecía. Hoy ya no hay ni causa ni lo merece. Porque No. pues así lo decide el presidente, ¿no? Acuérdense. Bueno, pues con eso llegamos prácticamente al final del programa. Gracias Osvaldo, gracias Güera, gracias Ramiro, gracias José Ángel. Yo lo espero Oigan, aquí. Sí. Nada más para terminar, me acabo de encontrar una joya, está en @Ramiro_Escoto, ahí en Twitter. 2006, los Simpson ya vaticinaban un submarino Sí. perdido que estaba Es muy buen explorando episodio. el Titanic. Es muy buen Hay que episodio. verlo. No, bueno, no el Titanic. Iban por un tesoro que estaba en un barco y Homero se atora y lo se pierde. Es una joya. 2006, ahí se lo dejo. Hay que verlo. Como siempre, los Simpson se adelantan a todo. Lo Como hacen. siempre los Simpson. Pues con eso llegamos al final del programa. Gracias a todos una vez más. Yo lo espero aquí el próximo lunes. Tengan un fin de semana y el sábado, o sea, mañana, esperemos llueva.